Saludos familia, les habla Fernando García Franceschini. Espero que hayan pasado un excelente día de Acción de Gracias. Aquí les traemos las noticias más importantes para la semana del 21 al 25 de noviembre. Ahora está observando el mapa más actualizado del CDC que rastrea la influenza en los Estados Unidos. Tennessee se mantiene en muy alto riesgo para la influenza. Pueden observar el estado ahí en el color violeta. Incluso no se habían visto números tan altos desde hace más de una década. Y expertos dicen que la escasez nacional de fórmula para bebé, que empezó hace 9 meses, aún no ha acabado. Problemas con el suministro de fórmula comenzaron cuando Abbott Nutrition anunció que cerraría una fábrica de producción en Michigan debido a problemas de contaminación. Un experto en problemas de cadenas de suministro de la Universidad de Tennessee dice que factores como distribución desigual de suministros son parte de que el problema continúe. Él recomienda no entrar en pánico a la hora de comprar y también recomienda que se mantenga en contacto con familiares y amigos que vivan en áreas donde no haya tanta escasez. Él dice que la mayor escasez es en áreas rurales. También añade que debe ser flexible a la hora de comprar fórmula para bebé y debe entender que quizás no pueda encontrar su fórmula predilecta. Y si va a viajar esta semana de Acción de Gracias, va a estar muy bien acompañado. Organizaciones como la AAA dicen que alrededor de 55 millones de personas en la nación estarán viajando. Las aerolíneas dicen que esperan que esta sea la tercera temporada de Acción de Gracias con mayor movimiento en más de 20 años. Si va a guiar en lugar de volar en avión, los precios de gasolina han bajado 17 centavos a través del país durante este último mes. Expertos predicen que se verán alrededor de 1 millón de personas en las calles de Tennessee. Desde el miércoles al mediodía, por cierto, el Departamento de Transportación detuvo todo trabajo en autopistas y abrió todos los carriles, y eso durará hasta la mañana del lunes. Y este sábado es el Día de Pequeñas Empresas y el programa de Centro Hispano llamado Grandes Sueños en Pequeñas Empresas está ayudando a empresarios latinos que se quieran convertir en propietarios de negocios. Desde su lanzamiento han asesorado a más de 30 empresarios y propietarios. María Marta Guzmán tiene más información sobre el efecto económico que este programa y sus negocios tienen en el condado de Knox. Fernando, cerca de 24,000 latinos viven ahora mismo en el condado de Knox. La Cámara Latina de Comercio me dice que los negocios latinos están creciendo. Nuestro condado ha visto un gran crecimiento de latinos desde 2010, todo esto jugando un papel en nuestra economía. Esas son las sonrisas de los empresarios recién graduados, empresarios de todas las edades, listos para abrir las puertas de sus negocios y jugar un papel en la economía de nuestra ciudad. Ellos ahora se unen a más de 1,000 pequeños negocios latinos en el condado. El programa Grandes Sueños en Pequeñas Empresas no solo ayuda a la comunidad latina, sino a nuestra ciudad. Que este programa no es nada más para beneficiar a una comunidad, es para beneficiarnos todos. Los que vivimos en Knoxville salimos beneficiados. La directora dice que este programa puede ayudar a la ciudad al satisfacer sus demandas comerciales por los servicios que los estudiantes ofrecen. El hispano no es nada más construcción y comida. Hay de todo. Hay pastelero, hay gente que se dedica a la manicure, gente que da masajes, gente que se dedica a la carpintería exclusivamente. Hay de todo. La Cámara Latina de Comercio comenta que han visto un aumento en el número de latinos por semanas que quieren abrir sus negocios. Estoy abriendo negocios de 30 a 40 semanal. ¿Por qué el aumento? La Cámara dice que la gente está invirtiendo en lo que Knoxville tiene para ofrecer. Ven que los latinos son las personas que siempre están cuidando de su negocito. Están pagando sus impuestos, están pagando lo que tengan que hacer. Más pequeñas empresas significa más empleos, más ganancia y más movimiento en nuestra economía local. Todo una conexión. La directora del programa me dice que quieren ayudar a los jóvenes empresarios a comenzar sus negocios. Fernando.
Gracias por esa información, María. Y en el Centro de Convenciones de Knoxville se está celebrando el evento de Fantasy of the Trees o Fantasía de los Árboles. Es uno de los recaudadores de fondos más importantes para el East Tennessee Children's Hospital. Y usted tendrá hasta el domingo para darse la vuelta y disfrutar de más de 400 árboles de Navidad. Yo estuve ahí y es espectacular. Los adultos pagan $8, niños de 4 a 12 años pagan $4 y niños menores de 3 años entran gratis. El dinero recaudado se utilizará para comprar una nueva ambulancia dedicada específicamente a ayudar y a tratar niños. Y pasamos ahora al pronóstico del tiempo para el fin de semana. Se verán altas en los 50 en la tarde del viernes. El sábado podríamos ver lluvias con temperaturas máximas en los 60 y finalmente el domingo será parcialmente nublado con temperaturas máximas en los 50 y temperaturas bajas en los 40. Y para más información recuerde visitar nuestra sección en wbir.com. También recuerde unirse a nuestro grupo en Facebook Noticias WBIR para mantenerse conectado. Les habló Fernando García Franceschini y será hasta la próxima.